A mí me encanta hablar del amor de la mamá. Me encanta hablar porque el amor de la mamá es el amor más parecido al de Dios con nosotros. ¿Sí lo sabían? Porque hay veces nosotros hacemos sufrir a nuestras mamás. ¿Quiénes han hecho sufrir a las mamitas? Ay, allá alzaron como 10 la mano. Sobre todo, muchas veces las hacemos sufrir. Muchas veces no le hacemos caso, ¿verdad? Muchas veces cogemos y somos rebeldes. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios que el amor todo lo soporta. ¿Y cuántas veces no nuestras mamás nos han soportado a nosotros? Que todo lo espera. ¿Cuántas veces espera que nosotros cambiemos? Mi mamá espera que yo todavía con más de 30 años y yo cambie muchas cosas. Al nene hermoso de mi hermanito de 40 y algo, espera que cambie. Siempre va a ser así. Entonces es importante mirar lo que está pasando en nuestras vidas. Es importante mirar que el amor de Dios espera que nosotros cambiemos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. O dígame aquí, ¿quién está sin pecado el día de hoy? ¿Ninguno? Porque todos fuimos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por aquel amor que Dios tuvo con nosotros, es que nosotros podemos estar cerca a la palabra de Dios. Y miren, hermano, lo que nos dice, lo que significa la palabra madre. La palabra madre viene de la etimología que significa progenitora, matriz o fuente generadora. Dígame, ¿quiénes tenemos mamá o quiénes tuvimos mamá? Creo que todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que todos tuvimos mamá, excepto que hubiéramos nacido de pronto con experimentos. ¿Quién tiene cara aquí extraterrestre? ¿Ninguno? Ah, bueno, entonces todos tuvimos mamá, ¿verdad? O tenemos mamá. Y hermanos, mire que la mamá significa, mire, simbolizando el amor, cuidado y el origen de la vida. ¿Dónde nacimos nosotros? En el vientre de nuestra mamita, ¿verdad? Y cuando pegaron la primera patadita, la mamá, ¿qué se sintió? Ustedes que son mamás, ¿qué sintieron? ¿Alegría? ¿Felicidad? Hay unas chiquiticas que sintieron miedo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Pero igualmente sintieron felicidad, porque esto es fuente de la vida, es un regalo de Dios. Mire, allá aquí tenemos dos bendiciones pequeñitas. Mamás, ¿no son felices con sus niños? Y Dios es feliz con nosotros. Dios nos ama como en ese amor de madre. Y es muy lindo mirar la palabra de Dios en el Salmo 139. Nos dice que Jehová, tú creaste mis entrañas en el vientre de la mamá. ¿Quién nos creó? Dios. Me formaste en el vientre de mi mamá. Me formaste en esa matriz protectora que Dios las hizo a ustedes. Por eso, cuando ustedes engendran a un niño, lo aman desde el vientre. Ustedes habían visto al niño y ya lo amaban, ¿verdad? Desde que estábamos en la pancita, yo creo que yo era chiquitico y le pegaba a mi mamá unas patadas. Y ella, aún así, me amaba. Pero la palabra de Dios dice que Dios te ama también, desde el vientre de tu mamá. Y Dios escogió a esa mujer para que tú fueras hijo de esa persona. ¿Y quién se parece aquí a la mamá? Por lo menos en el genio. Ay, sí, todos. Porque en esa matriz, nuestra mamita nos amó, nos cuidó. Hay unas que de pronto no nos cuidaron porque no eran temerosas de la palabra de Dios. Pero una mujer que es temerosa de la palabra de Dios va a criar su hijo bajo los estatutos de Dios y lo van a amar. ¿Cuántos aman a sus hijos?
Amén, ¿verdad? Amén, princesa. Y mire lo que nos dice el punto número 1 de hoy. Dios escoge madres para cargar propósitos divinos. Mamás jóvenes, no fue un error el niño que tienen. Hay propósito divino en el hijo que Dios te dio. Porque dice en el Salmo que Dios fue el que creó ese niño de tu vientre, para que tú le dieras amor, para que tú lo cuidaras, para que tú lo enseñaras. Los hijos son bendición de Jehová, son bendición de nuestro Dios. Y es impresionante como nos dice la palabra de Dios en Lucas 26-28, que estaba María, ¿se acuerdan de María? La madre de Jesús. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Y ustedes saben cuántas mujeres no pueden tener hijos? ¿Ustedes saben cuántas mujeres darían lo que fuera por tener un hijo? Ustedes que son madres, yo pienso que la palabra de Dios es para ti. Salve, muy favorecida eres porque tienes hijos. ¿Cuántos tienen un hijo? ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen? ¿Quién es la que más tiene hijos acá? ¿5? ¿5? Imagínense, 5 hijos, 6. 5 allá, 5 la señora Sandra, Marlene 6. Muy favorecida eres delante de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso por esas mamitas? Y yo quiero creer esto, que cuando una mujer es temerosa de Dios, dice: el Señor está contigo y bendita eres entre todas las mujeres, le dijo a María. Y yo creo que ese versículo aplica para nosotros, para nuestras mamás que son fieles a Dios. Y el versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo a María, ¿qué le dijo? No temas. En el versículo 30 le dijo: no temas. Mamás jóvenes, no teman, que Dios está con ustedes. Hace poquitico me llamó una mamita que es chiquitica y me viene atacada llorando. Se me cayó mi niño de la cama, yo no sé qué, y estaba, pero ustedes no se imaginan, estaba que no podía. Y gracias a Dios ella tenía un peluche y no se pegó el niño, pero para esa mujer fue impresionante. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No temas. Si Dios está contigo, Dios va a proteger a tu hijo, sea donde esté. Sea que tenga 1 mes, 2 meses, 10 años, 40 años, 50. ¿Cuántos nenes de 40 años viven todavía con la mamá? Mamá, no temas de tu nene chiquitico. No importa dónde esté tu hijo, no temas, porque dice: has hallado gracia delante de Dios. Mamá, tú que eres temerosa de Dios, has hallado gracia. No temas, porque tus generaciones son benditas. Tus generaciones, Dios las protege, Dios las cerca. Y mire, y me encanta este pedazo. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre. ¿Sí? Y darás a un hijo y llamarás su nombre. Por eso es tan importante mirar los nombres de los niños. Y unos se llaman como Sara, princesa de Dios. Otros Sofía, llena de sabiduría. ¿No? ¿Cuántos tenemos un Andrés en nuestras vidas? Oiga, los Andrés siempre dan problemas, no sé por qué. Siempre nacen con un chip, pero dice que es valiente y esforzado. ¿Cuántos Andrés conocemos? Yo todos los que conozco tienen un chip como imperativo. Todos los Andrés que conozco, que son imperativos, son bendecidos por Dios. Ariana, santa y pura. Qué lindo que nuestros niños tengan nombres conforme a la palabra de Dios.
¿Y cuánto creen que estos niños, miren esto, estos niños que salieron de tu vientre, mamá, serán grandes y serán hijos del Altísimo? ¿Cuánto lo creen? Que tus hijos son hijos del Altísimo. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios. Dile: mis hijos. Decláralo. Eso es una profecía. Declaro: mis hijos son hijos del Altísimo. Entonces, hermanos, Dios te escogió, mamá, para que tu hijo tenga propósito divino en Dios. Tú eres la encargada de criar a tus hijos. Tú eres la encargada de hacerlos crecer hombres y mujeres temerosas de Dios. Hoy me alegró la vida ver como una niña pequeñita, Ariana, estaba danzando en el altar sin que nadie se lo dijera. Ella está creciendo siendo temerosa de Dios, apartada para Dios. Y felicito a los papás, Jesús y Cindy. Eso es bendición. Pero estamos hablando de las mamás. Yo sé que Jesús es una madre, pero no, solo de las mamás. Punto 2. Una madre debe aprender a confiar aún sin entender todo. ¿Cuántas mamás no tienen procesos con sus hijos? ¿Cuántas mamás no entendemos por qué? Nos cuenta la palabra de Dios. Entonces, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí, ¿quién? ¿Quién? ¿Debemos ser qué? Siervas de Dios. Y dice: hágase conmigo conforme a quién. ¿Conforme a qué? ¿Son mamás conforme a la palabra de Dios? Diga: para allá vamos, escúchelo solo un momento. Diga: amén por fe. Voy a volverme nueva criatura. Voy a volverme una mamá conforme a Dios. ¿Sí? Hermanos, es algo muy lindo. Porque nosotros muchas veces no entendemos por qué un niño se me parte un pie. No entendemos por qué un niño se me descarrila. Pero lo que sí pueden entender es que debemos tener la fe y decirle a Dios: hágase conforme a tu voluntad. No entendemos por qué nuestros hijos se van, consiguen una vieja y nos dejan atrás. Una mujer, dice mi psicóloga que me corrige, consigue esa mujer un hombre y se la llevan para España. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que dejarán a padre y madre. Entonces, si tienen un nene hermoso chiquito de 40 años viviendo con usted, que pídale a Dios que venga una mujer y se la lleve conforme a su voluntad. ¿Sí? Yo tenía un hermano que le decían Bombril, casi no sale de la casa. Gloria a Dios, llegó mi cuñada. Amén. Y dice, oigan esto, pónganme atención, quiero que repitan esto, mamá. Focos acá. Mis hijos, repítalo, mis hijos son lo que la palabra dice que son. Otra vez, mis hijos son lo que la palabra dice que son. Tus hijos son bendecidos cuando tú crees en Dios. Tus hijos están cuidados. Tus hijos están bajo la cobertura del Rey de Reyes. Porque tú eres una mamá esforzada y valiente. Punto número 3. Una madre que ama, educa a sus hijos. Y no importa que la mamá tenga 80 años, 90 años. La mamá va a ser siempre mamá. Ustedes no se imaginan mi mamá cómo me educa a mí. Mi mamá coge, ¿y usted por qué está comiendo tanto eso? Está todo gordo. Deje la Coca-Cola. Educa a sus hijos. ¿Qué hace con ese pelo todo parado? Y menos mal no la tengo acá, porque si no la chancleta de mi mamá es una chancleta voladora. Pero hermanos, hay que seguir educando
a sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Siempre hay que seguir educando a sus nenes hermosos. ¿Y quién hizo eso? Mire lo hermoso, Lucas 2, 21, 25. ¿Sí? María y José, la mamá, fueron y presentaron a Jesús. Por eso nosotros presentamos a los niños acá, ¿verdad? En Lucas 2, 41, a los 12 años, ¿qué hacía? Llevó a Jesús al templo. ¿Y el niño qué hacía? ¿El niño se lo llevaban a otro salón a jugar aparte? ¿El niño dónde estaba? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Predicando. Imagínense. Y yo he conocido niños de menos de 12 años que saben más palabra que yo. Me encontré uno en un grupo bíblico, se llama Juan. ¿Qué niño para saber palabra? Y el niño no le gusta irse aparte, sino le gusta escuchar palabra. Pero la educación ¿de quién? De la mamá, sobre todo. Y ya le digo por qué, ¿sí? Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo. Oigan eso. Igual que Dios. Dios al que ama, reprende. Entonces, si ustedes están haciendo algo malo y no le pasa nada, ¿qué significa? Ahí me preocupo, que Dios Dios no nos quiere. Dios al que ama reprende. Y dice esto: amarlo es, ¿en qué momento? Hermanos, ay no, déjelo, que Él va a cambiar. ¡Ja! Yo me quedaba jugando en el computador y mi mamá cogía y me veía, y cuando sentía el chancletazo, párese de ahí a tender la cama. ¿A qué? A tiempo. Dice la palabra de Dios, corrija al niño ¿con qué? Con vara. La vara de mi mamá era una chancleta de caucho así bien hermosa. ¿Y cuántos fuimos privilegiados de tener esa chancleta? Yo tuve chancleta. ¿Ay, solo yo? ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Fui el único. Ella tuvo correa, bueno, otros cables de plancha, los de la vieja escuela. Pero amados, si no hubiera sido por eso, yo no estaría acá. Yo estaría por allá pasando el guayabo o quién sabe dónde. O sin saber si estaría todavía en este mundo. Pero el que ama, corrige. Entonces, si su niño se porta mal, ¿qué debemos hacer? Niños, ¿qué debemos hacer cuando se portan mal? Digan amén. Pau. Proverbios 22:6. Oigan esto. Instruye ¿a quién? Instruye al joven. Instruye al muchacho. Mamá, instruye al niño en el camino correcto. Ya un muchacho de 15 años es muy difícil que ustedes le hagan caso. Ya un niño de 15 años se le encara al papá. Y ojalá que sea bien grande. Vean, Juan, imagínense yo regañando a Juan. Ya este niño ya me pega. Mire, yo con 30 y pégale, y él con 15 ya me pega. Yo cómo lo voy a instruir a él si ya tiene hasta más fuerza que yo. Juan, haga caso. Y se me dice, vaya para allá a lavar la loza. Yo, sí, papito, vaya para audiovisuales. Démosle un fuerte aplauso a Juan. Oigan esto, y aún en su vejez no la abandonará al mal camino. Por eso hay muchos niños que salen ladrones, porque desafortunadamente no habíamos tenido la guía de Dios. Por eso muchos niños se van y dejan a sus papás en un ancianato, porque no saben que debemos honrar a padre y madre. Por eso muchos niños ni nos llaman hoy en día, porque no pudimos implantarle la palabra de Dios en los corazones a nuestros niños. Por eso es muy importante que ustedes, mamás sobre todo, porque dice la palabra que vergüenza para la mamá es un niño necio, no para el papá, para la mamá. Y es tan importante que nuestros niños crezcan temerosos de Dios, porque si crecen temerosos de Dios, te van a respetar, mamá. Si crecen temerosos de Dios,
En un día como hoy te van a llamar. En un día como hoy van a estar pendientes de ti. Y si hacen bien el trabajo, no va a ser en un día como hoy, va a ser en todos los días de su vida de ese hijo. Mire, yo tengo una persona conocida que quiere ver a su mamá todos los días. Y yo digo, hombre, esa mujer hizo bien el trabajo. Hizo bien el trabajo que quiera hablar con ella, quiera escucharla, quiera saber cómo está. Porque nosotros como hijos tenemos un deber, que es honrar a esa vieja hermosa que Dios nos dio. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por esas mamitas? Y sobre todo esas mamitas berracas que sacaron a sus hijos solos. Ustedes son de admirar para mí, mamás solteras, que dijeron, no tengo un hombre, pero tengo un marido que se llama Jesucristo. Y ese es tu marido. Cuarto punto. Mamá siempre va a estar en tus logros. Siempre va a estar en tus logros. Una mamá que haya sido instruida por la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no fuimos instruidos, Dios nos está instruyendo. Y Dios puede cambiar nuestro destino. Y Dios puede cambiar a nuestra familia. Si de pronto me dicen, pastores, que yo no supe instruir a mis hijos, mira, sigue la palabra de Dios. No es tarde. Mientras aún siga en esta vida, todo es posible para el que cree. ¿Cuánto lo creen? Me encanta esto. Mamá siempre va a estar en sus logros. La palabra de Dios en Juan 2 nos dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea. ¿Y estaba allí quién? La mamá de Jesús. Díganme una cosa. Mamás, ¿se acuerdan del primer paso de sus hijos? ¿De la primera gateada? ¿Se acuerdan cuando salió ese chino todo feíto del vientre suyo? Todo hermoso. Yo salí feíto. ¿Se acuerdan la primera vez que mamá te llevó al colegio? ¿Se acuerdan la primera vez que mamá cogió y te llevó al bachillerato? La primera vez que te limpió los piojos. Bueno, los que tuvimos. Mamá siempre va a estar ahí. Cada vez que te dieron una medalla en el colegio. A las niñas que pudieron tener 15 años. ¿Se acuerdan cuando ella estuvo ahí en tus 15? En cada cumpleaños. A los que tuvieron el privilegio de tener una mamá temerosa de Dios, que de pronto no comía, pero para que tú sí comieras. Cuando te casaste, aunque le decía, ese no te conviene, pero ahí estuvo. Ese no era, pero ahí estaba mamá. Y a las mamás futuras, tomen el ejemplo de María, que siempre estaba ahí con su hijo, en todos los logros que él hacía. Para esas mamás, dice, oigan esto, que estaban en la boda y sus discípulos eran invitados. La madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué me vas a poner a hacer cosas a mí? Vaya, tráigalo del domicilio. Y no, mamá, porque yo. Y dice Jesús, aún no ha venido su hora. Y su madre, su mamita, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Cuántas mamitas no lo dan todo por nosotros? ¿Cuántas mamás dejan de comer carne o huevo para dárselo a su hijo? ¿Cuántas mamás no harían su vida por la de nosotros?
Y es un día para conmemorar eso. Es un día para realmente darnos cuenta de que mamá fue mamá y que debemos honrarla. Que hoy es un día especial, pero debería ser todos los días especiales para hablar con la vieja, para honrar a tu mamá, esa mamá luchona que te sacó adelante. Mamá siempre está en los momentos buenos. Pero dígame, punto número 5, mamá siempre estará en los momentos difíciles. Mamá siempre va a estar cuando caímos enfermos. ¿Quién se acuerda de una enfermedad que hubiéramos tenido? ¿Quién se acuerda quién era la que se trasnochaba con nosotros? Dándonos todo lo que ella podía para curarnos la enfermedad. Que ella cogía y cargaba la pañalera y tras del hecho la pañalera en un brazo y el otro bien gordito en el otro brazo y nos llevaba para el médico. ¿Cuántos estuvimos de pronto en un proceso difícil con la pareja? ¿Y quién estuvo ahí? Mamá. Mi mamá no le dice, se lo dije. No le dije, tranquila, tranquilo papito. Esta todavía es tu casa. ¿Cuánto no tuvimos una mamá así? Que aunque le fallamos, siempre nos perdonó. Y por eso ese amor tan lindo de las mamás es el amor de Dios con nosotros. Porque cuando hemos estado mal, Dios ha estado ahí. Cuando hemos fallado, Dios nos ha perdonado. Y por eso hoy es tan lindo recordar ese amor de esa mamá que tiene por nosotros. Y lo comparamos al amor que tiene Dios con nosotros. Porque si tú estás aquí, Dios te ama mucho. Mamá siempre va a ser mamá. En Juan 19:25 hay una historia que me desgarra mi alma y es ver cómo estaba junto a la cruz de Jesús su mamá en el momento más difícil de Jesús. ¿Quién estaba? Mamá. Y por lo general mamá siempre está ahí. O por lo menos en mi vida siempre en los momentos más difíciles, más oscuros, que yo he querido quitarme la vida, mi mamá siempre ha estado ahí. Y solamente que no sabemos valorarla. Tiene defectos mamá, 1000 defectos tiene mi mamá. Pero yo sé una sola cosa, que mamá me ama. Con sus defectos. Así como Dios te ama. Jesús estaba crucificado. María, en mi opinión, creyendo que ese era el propósito que Dios había puesto para Jesús. Muchas veces las mamás están ahí, nos apoyan y pasamos por momentos muy duros, pero mamá nunca nos va a soltar la mano, nunca nos va a abandonar. Una mamá temerosa de Dios. Yo sé que hay mamás que nos abandonan, yo sé que hay mamás que dejan a los niños tirados, pero confío que en esta iglesia crezcan mamás temerosas de Dios y que nunca vayamos a dejar a sus hijos tirados. Dice que cuando vio a su madre, Jesús, al discípulo que amaba, dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. ¿Y qué tal si le decimos hoy a mamá? La llamamos, aunque de pronto no hubiera sido la mejor mamá del mundo, que le digamos: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu hija, te amo mamá. Y le damos gracias por todo el esfuerzo que ella hizo por nosotros.
Le damos gracias por cada hora de dedicación. Y si no tuvo dedicación con usted, la perdonamos, porque nadie la instruyó en la palabra de Dios. Punto número 6, para las mujeres temerosas. Mamá nunca, 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 pero nunca dejará de orar por ti. Mamá siempre va a estar intercediendo por ti. Y una mujer temerosa de Dios, ese es su trabajo, mamá. Orar por tus hijos. Cuando tú oras por tus hijos, tú cercas a tus hijos. Tú cercas a tu casa. Y por oraciones de mamás, es que hay muchos hijos que no murieron y no fueron perdidos. Hay una película que se llama Poema de Salvación. Era un cantante satánico y la mamá no se cansó de orar. Estuvo más de 15 años orando por ese muchacho. Y él fue muy famoso, Pablo Olivares. Pero la oración de mamá lo salvó. Tu oración puede sacar a tu hijo del hueco donde el diablo lo puso. Tu oración puede levantar a tu hijo, a tu hija, y le puede cambiar el destino y que sea un hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dice Hechos 1:14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Mamás, nunca paren de orar por sus hijos. Sus hijos son los que la deben honrar a ustedes, pero ustedes son los que deben protegerlos en oración a sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Dice que la oración de una madre es la oración más poderosa que pueda haber. Y si tu hijo está en problemas, mamá, si tu hijo está lejos, ora por él. Aunque no entiendas por qué estás viviendo estas dificultades, aunque no entiendas por qué tienes que pasar por esto, pero Dios te escogió para que tu hijo sea un hijo del Altísimo. Y hoy tenemos algo especial para ustedes, mamás. Hoy tenemos algo muy especial de parte de la Iglesia Cristiana Buscando a Dios, y queremos que pasen al altar.